Jose Mari Gorroño, Gernika Lumoko alkateak, pasilekuko azken istiluen inguruan adierazpenak burutu ditu. Este es un tema muy sensible y a la vez muy especial, donde caben opiniones muy diversas. Sábado día 13 de febrero se organizó una fiesta en el Pasileku con música, bebidas, sin mascarillas, y además le dieron publicidad en las redes sociales, o sea, se mofan, se burlan. Y así lo recogió en las noticias ETV el domingo día 14. Al ver esto, muchos dicen: ¿qué pasa en Gernika? ¡Qué vergüenza! Lo de Gernika es un desmadre, es una ciudad sin ley, y nada más lejos de la realidad, eso no es así. En Gernika hemos vivido episodios o experiencias como la del día 2 de enero, también sábado, en el que un grupo organizado lanzó bombas caseras, petardos, botellas, latas a la policía municipal, poniendo en peligro su integridad. El pasado sábado día 20, la Ertzaintza no permite la fiesta en el Pasileku y entonces se concentran en el auditorio próximo. Se les pide que se dispersen, que hay que cumplir los protocolos establecidos por Sanidad y la mayoría lo entiende y hace caso. Pero hay un grupo minoritario que su respuesta es el insulto y el lanzamiento de piedras y botellas. Son una minoría, pero lo hacen, y los incitadores escondidos como siempre, según los informes que me han llegado. Y además, según esos informes, es algo orquestado. Hay una estrategia por parte de alguno de generar inestabilidad, generar desorden y perjudicar la imagen de Gernika. No necesitamos disturbios, ni aquí ni en ningún lado. Ni piedras, ni pólvora, ni botellas y, por supuesto, ni pelotas. Y a los organizadores de esto, decirles que dejen en paz a la juventud, que dejen de manipular. Con este tipo de actos estamos perdiendo de vista lo que debe ser nuestro objetivo fundamental, que ahora no es otro que acabar con la pandemia y volver a la normalidad lo antes posible.